Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen y mi trabajo fin de máster se desarrolla bajo el título Hacia un lenguaje inclusivo en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, del Estatuto de 1981 al de 2007. La verdadera lucha por la igualdad consiste en tratar de que ésta se extienda por completo en las prácticas sociales y en la mentalidad de los ciudadanos. No creemos que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad, impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real, ahondar en las etimologías para descartar el uso actual de expresiones ya fosilizadas, o pensar que las convenciones gramaticales nos impiden expresar en libertad nuestros pensamientos o interpretar los de los demás. Las palabras de Ignacio Bosque nos muestran una realidad latente en nuestra sociedad. Y es sin duda esa realidad la que nos impulsa a desarrollar el presente trabajo. De la observación de estos fenómenos sociolingüísticos nos surgen cuestiones a las que sería conveniente dar respuesta. ¿Son ofensivos algunos vocablos si estos van dirigidos a una minoría? ¿Defendemos una forma de expresión unilateral? ¿O es quizá la opinión pública la nueva guillotina del siglo XXI? Con el fin de disipar nuestras dudas, esta investigación ha ido desde un nivel general a un nivel más específico. Así pues, la estructura de nuestro trabajo es la siguiente. Como pueden ver, el trabajo se compone de 3 grandes capítulos y a continuación detallaré mi labor en cada uno de ellos. En primer lugar, podríamos entender la corrección política como un río que recorre diferentes disciplinas, pero que para nosotros desemboca en el mar del sexismo lingüístico, el cual da nombre al segundo de nuestros capítulos. El objetivo del mismo ha sido investigar sobre la problemática del género gramatical para después aplicar esa teoría a un texto real. Este es el caso del Estatuto de Autonomía para Andalucía. De esta manera nos adentraríamos ya en el tercer y último capítulo. Nació de una manera bien intencionada, con el afán de proteger a las minorías de toda ofensa. Pero cada vez son más los intelectuales que consideran que al final se ha engendrado un monstruo, un virus que va cegando los capilares de la libertad de expresión y el debate abierto. Abordar conceptos como el de lo políticamente correcto ha hecho inevitable su comparación con otros mecanismos que cumplen funciones similares. Nos estamos refiriendo al eufemismo, a la cortesía verbal y a la atenuación lingüística. También ha sido importante diferenciar lo que es lenguaje discriminatorio de lo que es lenguaje políticamente incorrecto.
incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que, debido a su forma y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo. Por el contrario, cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje y no a su forma, se incurre en sexismo social. Abrir la puerta de lo políticamente correcto nos ha llevado por caminos mucho más concretos. Este es el caso del sexismo lingüístico, gracias al cual hemos extraído conclusiones de cara a la parte práctica de nuestra investigación. Veamos algunas de ellas. Tenemos claro que existe una gran diferencia entre los conceptos lengua y lenguaje, de la misma manera que existe una diferencia entre las parejas de términos masculinismo, feminismo, frente a machismo, hembrismo. No obstante, la ausencia de los términos masculinismo y hembrismo dentro del diccionario de la RAE provoca una gran confusión en el hablante que lo lleva a establecer relaciones entre estos conceptos que no son las adecuadas desde el punto de vista etimológico. También es importante señalar que existen diferentes tipos de sexismo. Hablamos de sexismo léxico, de sexismo sintáctico o de sexismo del oyente. Creemos que en el sexismo lingüístico no son protagonistas las palabras, sino los hablantes. La lengua es un ser vivo que nace, evoluciona y muere. Sin embargo, no puede realizar estas acciones por sí misma, sino que interviene el componente humano. Por tanto, la sociedad debería empezar por mirarse a sí misma y no forzar la lengua a entrar donde no cabe. Pues, ya lo decía García Meseguer, el origen del sexismo lingüístico reside siempre, sea en el hablante, sea en el oyente, pero no en la lengua como sistema. Me gustaría que observaran este fragmento del Estatuto de Andalucía de 1981. Como pueden ver, he marcado dos sintagmas, todos los españoles y todos los andaluces. Aquí nos llama la atención que no encontremos ni el más mínimo indicio de lenguaje inclusivo. En cambio, si echan un vistazo a este artículo 5 de ya el Estatuto de 2007, empezamos a ver cambios. Como pueden ver, hay desdoblamiento de género en andaluz, andaluza, andaluces, andaluzas. No obstante, tras estos sintagmas se suceden otros que podrían haber sido desdoblados de la misma manera, pero no lo han hecho. Este es el caso de los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros. El último de nuestros capítulos nos ha permitido conducir el trabajo hacia la demostración, presentando, como he dicho, dos textos reales: el Estatuto de 1981 y el de 2007. De dicha confrontación hemos extraído
las siguientes conclusiones. En primer lugar, como ya han observado, en el Estatuto de 1981 no se emplea ningún tipo de procedimiento que tenga que ver con la inclusión femenina en el discurso. Esto pueden comprobarlo en la tabla marcado con la cifra de 0. En cambio, en el Estatuto de 2007 empezamos a ver una especie de transición, pues las cifras se incrementan, pero estos procedimientos no son unánimes en todo el Estatuto, sino que se aplican solo de manera parcial, con lo cual esto puede crear problemas lingüísticos. En tercer y último lugar, creemos que si la lengua española diera toda la visibilidad femenina necesaria, esta acabaría siendo reiterativa, irreal y a veces incluso agramatical. ¿Por qué decimos agramatical? Como pueden ver en este ejemplo del artículo 104, efectivamente se ha optado por el desdoblamiento de género en todos los andaluces y andaluzas, pero esta construcción resulta agramatical, pues se ha omitido el determinante, algo muy común dentro del Estatuto. Con lo cual, lo gramaticalmente correcto aquí hubiera sido todos los andaluces y todas las andaluzas. En definitiva, con la comparación de ambos estatutos, hemos demostrado que la sociedad se ve reflejada en la lengua y esto se verifica con nuestras muestras recogidas. Sea cual fuere la postura que adopten frente a la lengua, seguramente sea muy distinta a la del hablante que tienen sentado al lado. Pero eso no es un problema. El problema surge cuando creamos quimeras de ello. Surgió quizás cuando el ser humano empezó a poner demasiados nombres a una misma realidad y olvidó la inocencia de aquellas líneas de una novela que hoy recuerdo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. García Márquez, 100 años de soledad. Muchas gracias.